Bueno, una vez más, buenas noches. Vamos a grabar la clase para los que no pueden estar hoy presentes, subírselas a la plataforma. Entonces ya se está grabando. Me indican si pueden ver la presentación en pantalla completa, por favor. Buenas noches, Sí, profesor. profe. Buenas noches. Sí, profesor. ¿Sí está en pantalla completa? Perfecto. Si en algún momento se pega la presentación, si no me escuchan, por favor avísenme y hacemos algo al respecto, que no me doy cuenta, a veces sí sucede. Igual, si tienen una consulta, les agradezco que la realicen por acá y no por el chat, porque a veces pues, me descuido del chat porque estoy dando la clase y no veo la consulta. Entonces, a medida de lo posible, me pueden interrumpir en cualquier momento y aclaramos la duda. Una vez más, bienvenidos al curso. Este es el curso de Estadística aplicada a las Ciencias 1. Mi nombre es César Vargas. Voy a estar a cargo de algunas clases, otras va a estar a cargo la compañera Ivania y otras el profesor Gerardo. Entonces, para esta primera parte, como les mencionaba en el chat y en los días anteriores, esta clase de hoy va a ser la parte teórica. Mañana la profesora Ivania se va a encargar de la parte práctica. Es importante que aclaren dudas hoy de teoría, de que les quede todo claro y ojalá que mañana puedan conectarse y aclarar todas las dudas posibles con la compañera Ivania en la parte práctica. El día de hoy entonces vamos a hacer apenas como un repaso de lo que está en el libro, aclarar algunas dudas que tengan. Espero que se hayan leído el capítulo 1 y si no, pues vamos a hacer un pequeño repaso del libro en esta clase. Comenzando con la materia, podemos definir que la estadística ha estado siempre presente en nuestras vidas. Es una rama de la ciencia que se ha utilizado a veces de forma empírica, a veces de forma más científica, pero siempre ha estado ahí. Los humanos tenemos por naturaleza el instinto de la curiosidad, de investigar, de saber qué está pasando a nuestro alrededor, y somos prácticamente los únicos animales que capaces de razonar, de analizar un resultado y de ponerlo en práctica o investigar sobre algo. Entonces esto es muy intrínseco del humano y la estadística nació a través de esto. Entonces vean que desde tiempos antiguos se ha utilizado la estadística en diferentes campos. Acá podemos ver, bueno, una imagen representativa de una población que realizaba también muchos experimentos estadísticos, ya sea el caso de los mayas, de los aztecas, de los romanos. Todos estos al fin y al cabo utilizaban la estadística para sus principales objetivos. Y acá tenemos dos investigadores muy conocidos, no sé si alguno los reconoce. ¿Quién me puede decir quién es esta señora de acá? Marie Curie. Marie Curie, exacto. ¿Y qué hizo Marie Curie? Trabajó con experimentos de radioactividad. Sí, exacto. Por ahí. ¿Qué más? Yo creo De que hecho, otras murió de sustancias nuevas. radioactividad. Sí. Principalmente sí, trabajó con radioactividad. Fue como la pionera de los primeros usos de los rayos X. Y bueno, pues eso le costó la vida también, ¿verdad? Era una señora sumamente comprometida con su profesión, pero en esos tiempos no se sabía pues, los peligros que podía traer esa radioactividad, como lo que ella trabajaba, y terminó pues falleciendo debido a la exposición continua de radiación. Sin embargo, aparte de que en esos tiempos aún había demasiado machismo, que actualmente todavía hay, pero en ese tiempo aún más. Entonces, que una mujer destaque a la altura que destacó Marie Curie es todo un logro.
Ella es una profesional que incluso se ganó un premio Nobel, igual que su esposo. Entonces es una persona sumamente importante a nivel científico por su gran aporte en la investigación. Y este de acá, ¿quién es? No sé si ven mi flecha. Gauss. No, no es Gauss. Isaac, ¿Perdón? Isaac Newton. Isaac Newton, claro. ¿Y qué hizo Isaac Newton? ¿Alguien sabe qué hizo Isaac Newton? No me acuerdo específicamente. Planteó algunas leyes. Sí, hay leyes que actualmente todavía rigen en mucha parte de la ciencia, que fueron creadas por Isaac Newton. Bueno, aquí está representativo la manzana, con lo que él hace referencia a uno de sus principales descubrimientos, que es la ley de la gravedad, ¿cierto? Y por ahí es donde más lo conocemos. Sin embargo, hay muchas investigaciones que realizó. Era una persona también sumamente inteligente, con mucha capacidad científica, y pues claro, la estadística ahí juega un papel fundamental, dado que todas sus investigaciones se tuvieron que haber basado en un método estadístico, ¿cierto? Y bueno, pues en la actualidad tenemos diferentes áreas de la ciencia donde se realiza investigación científica y se utilizan métodos estadísticos para poder pues dar a conocer información al mundo. No es simplemente llegar a hacer un experimento y ya tenemos resultados, sino que esos resultados tenemos que procesarlos, poder transmitirlos a la población de una manera clara, sencilla, y ahí es donde la estadística hace un papel importante en la ciencia. La definición del libro de estadística podemos tomarla como, bueno, y leo textualmente, que es una herramienta que ayuda a recopilar, clasificar, analizar e interpretar datos observados y convertirlos en información útil tanto para el investigador como para el lector. Eso quiere decir que cuando realizamos una investigación, como les he mencionado, no es simplemente agarrar esos datos y tirarlos al mundo, ¿no? O publicarlos así, crudos, porque eso pues la gente no lo entendería o sería muy difícil de interpretar, o simplemente quedaría ahí como un montón de datos más. Pues no se hace un análisis estadístico claro y sencillo, no se puede llegar a toda la población. Tal vez puedes tenerlo para un grupo científico ahí que puede entender lo que usted realizó, pero si queremos hacerlo llegar al máximo número de personas, pues tenemos que clasificarlos y convertirlos en algo más sencillo, más claro, todo lector que lo vea y lo lea, lo entienda. En fin, la estadística pues tiene ese fin, ¿no? Entonces recopilar, clasificar o incluso crear datos para poder les pido por favor que silencien los micrófonos. Y no sé si me están haciendo una pregunta o es que están por ahí conversando. Ok, continuamos. La importancia de la estadística. Hay una definición ahí en el libro de un investigador que dice que es una herramienta que permite desentrañar los misterios de la naturaleza y comunicar sus resultados. Y es muy cierto, al fin y al cabo, en la ciencia, en el mundo de la ciencia, ya sea cualquier área, tenemos muchos misterios, tenemos muchas cosas que no sabemos, tenemos demasiada información que podemos recopilar, que podemos buscar. Pongamos el ejemplo del área de la biología. Si tan solo nos enfocamos en un organismo, nos puede dar toda la vida investigando sobre ese organismo y a veces no terminamos de conocerlo, ¿no? Caso, las personas que se dedican a estudiar los insectos. Son organismos sumamente abundantes, muy diversos, que los entomólogos pasan toda su vida estudiándolos y aún así siguen apareciendo nuevas especies, siguen descubriendo nuevos comportamientos y eso pues es prácticamente lo lindo de esas áreas, ¿no? Que usted siempre va a encontrar algo nuevo, siempre hay algo por descubrir. Entonces la estadística nos ayuda a poder recopilar esos datos, poder
mostrárselos a la gente, poder dar o dejar un legado en el mundo científico, de lo que encontramos. Y bueno, esto también es parte de las bases por la cual la humanidad se ha desarrollado tanto y ha avanzado tanto en tecnología, ¿no? Tenemos la capacidad de tomar datos, de hacer estudios, recopilarlos y dejarlos para la posterioridad, sí. Entonces, estudios que actualmente se realizan en Australia, en Asia, en África, podemos tenerlos al día siguiente de que los publican en Internet, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja para el mundo científico, para todos, ya que no repetimos la misma información que ya alguien más está haciendo, sino que esta estadística que se comparte a nivel mundial ayuda para ir creciendo a nivel científico. También funciona para la interpretación de datos mediante cuadros y gráficos. En este caso, igual es una manera de poder interpretar y dar a conocer los datos mediante cuadros y gráficos que se hacen mucho más sencillo para el entendimiento del lector. Y también para tomar decisiones generales a partir de casos muy específicos, muy particulares, ¿no? Entonces muchas veces pues hay datos muy grandes, hay grandes estadísticas que podemos encontrar y a partir de esos datos pues podemos inferir y realizar nuestras investigaciones en un campo más pequeño, más específico. Los enfoques de la investigación. Hay 3 tipos de enfoques. Está el cuantitativo, que es cuando realizamos mediciones contables. Por lo general son concluyentes y generalizables. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos a partir de esos datos concluir algo muy específicamente, o podemos también tomar esos datos y generalizar o extrapolar esa información al resto de la población. También están los cualitativos, que se refieren más a características o atributos que podemos notar, observar o preguntar al organismo que estamos analizando. En caso personas, podríamos hacer una encuesta y saber algunas características de esas personas, de esa población, o si se trata de un organismo vivo, a un animal o una bacteria o cualquier otro organismo, podemos pues buscar ciertas características, ciertos atributos, y eso pues se clasifica entre una variable cualitativa. Esos resultados pueden ser diferentes entre un investigador y otro, y eso pues hace que a veces no haya forma de que sea tan concluyente, no podríamos pues con esos datos a veces extrapolar una información a toda la población. Y están los mixtos, que es cuando se mezcla la variable cuantitativa y la variable cualitativa. La investigación, entonces, se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos utilizados durante el estudio de un evento dado. Esto es, pues, todo proceso que realice un científico, un investigador, que genere datos, que realice una investigación en cualquier aspecto, puede ser en un material, puede ser en un organismo, puede ser en una población. Esos datos, ese sistema va a generar una información que es parte de un evento que se está dando en X momento. Puede ser inductivo o deductivo. ¿Y qué se refiere a eso? Cuando hablamos de una investigación inductiva, es cuando se toma un dato general desde lo singular o particular. ¿Qué quiere decir eso? Y les puse 2 ejemplos acá para que les quede más claro. No sé si han escuchado las noticias últimamente de que se encontró fosfeno o fosfano, también le dicen, en Venus. ¿Alguno escuchó la noticia? Yo no. No, ¿No lo han escuchado? Bueno, para la NASA y para todos los que estudian vida en otro planeta, descubrir esta molécula en un planeta como estos, como Venus, es todo un logro, toda una gran esperanza de que hay mucha posibilidad de que haya vida en ese planeta, o de que haya tal vez, o de que hubo vida en ese planeta.
¿Eso por qué? Debido a que el fosfeno es una molécula que solo la producen organismos vivos. Entonces, cuando se encuentra fosfeno en un planeta como este, como Venus, pues prácticamente está indicando que en algún momento de su existencia pudo haber habido vida ahí o que hay. Entonces, este es un ejemplo de una investigación de un método inductivo, que de lo simple, de lo singular, de una molécula que encuentran en un planeta, se puede generalizar de que hay algo más grande ahí, de que hubo vida o que hay vida. Entonces, de lo singular pasa a lo específico. De lo singular pasa a lo general, perdón. Igual cuando se encuentra agua en otros planetas, que también es una forma de decir, bueno, hay agua en otros planetas, entonces puede que haya vida, a pesar de que no precisamente es cierto eso. Lo mismo pasaba, bueno, esto es muy interesante debido a que antes habían otras referencias como el metano. Entonces, buscaban metano en otros planetas y si había metano, entonces se llenaba de esperanza el investigador de que podría haber habido vida ahí. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que metano no era un indicador tan confiable debido a que no solo se genera por organismos vivos, sino que también podría realizarse por actividad volcánica o otros tipos de fenómenos naturales. En fin, esto se los puse como ejemplo para que entendamos el método inductivo, hacer una generalización desde algo muy específico, en este caso una molécula o cualquier otra sustancia que podríamos encontrar y generalizar. Por otra parte, está el deductivo, que es lo contrario, más bien se parte de un concepto muy general, de algo muy grande, de una investigación muy generalizada, y se especializa hacia algo más particular o singular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se descubre el grafeno, es una molécula derivada del carbono, luego se dan cuenta de que el grafeno tiene mucho potencial para uso tecnológico, para baterías, para pantallas flexibles, para paneles solares. Es una molécula sumamente importante y con mucho potencial que actualmente aún no se ha estabilizado al 100%, por tanto todavía no tenemos, por ejemplo, un celular de este tipo, ¿verdad? Sin embargo, el futuro indica que el grafeno va a ser una de las moléculas más utilizadas en vez del silicio. Por ejemplo, en las baterías van a ser baterías de grafeno con mucho más durabilidad o pantallas táctiles de grafeno que tienen esta capacidad, ya que es sumamente flexible. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque el grafeno proviene del carbono. Entonces, cuando unos científicos empezaron a estudiar el carbono, luego se fueron a algo más específico, empezaron a estudiar el diamante, y luego el diamante empezaron a darse cuenta de que había una molécula dentro de los diamantes que se llama grafeno. Entonces empezaron a aislarla y se dieron cuenta que el grafeno pues tenía muchísimo potencial. Entonces empezaron de lo más general estudiando un, un metal y posteriormente pues se derivaron a lo más específico. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? Sí, gracias. De acuerdo. Cualquier consulta solo me interrumpe. Fuentes de información e instrumentos. Esto es parte de lo que se estudia cuando empezamos un método estadístico, cuando empezamos una investigación. ¿Dónde vamos a obtener esa información o qué instrumento vamos a utilizar para obtener esa información? Entonces, estas fuentes se pueden clasificar de la siguiente forma. Una fuente primaria o directa es cuando el investigador realiza esa investigación o cuando tomamos esa investigación del investigador que la realizó directamente. Entonces, por eso se llama primaria, que son datos de primera mano, que vienen directamente de la persona que estuvo realizando el trabajo. Tiene la ventaja de que proporciona mucho más información, hay menos riesgo de que se haya filtrado datos, de que hayan quitado información, ya que es un dato de primera mano, digamos, directamente de quien lo realizó. Y pues a veces se presenta un pequeño resumen de cómo se elaboró el trabajo, entonces es importante que nosotros, además de tener los datos, también podemos saber cómo lo realizó ese investigador, qué hizo, cómo lo hizo, podríamos incluso replicarlo.
Por otro lado, está la fuente de información secundaria, que es cuando tomamos datos de personas que buscaron datos en otro lugar, o incluso pueden pasar hasta por 3 manos antes de que lleguen a nosotros. Esto pues cuando agarramos datos de muy grandes, que se dio un censo, en donde el censo hace una evaluación nacional de la población, luego hay un instituto que llega y los procesa y los clasifica en diferentes formas, y nosotros ya podemos llegar al INEC, por ejemplo, y tomar ciertos datos importantes que se sacaron de ese censo. Entonces, cuando realizamos eso, estamos tomando datos secundarios, datos que ya han sido procesados por otro ente, y nosotros solo nos importa, qué sé yo, cantidad de agricultores que se dedican al cultivo de caña en un X lugar, Guanacaste, por ejemplo. Entonces, en vez de investigar todos los agricultores a nivel nacional, nos especificamos en agricultores que produzcan caña y en la zona de Guanacaste. Entonces, cuando tomamos información secundaria de este tipo, nos facilita un montón el trabajo, ya que es más fácil buscar información ya recopilada que la fuente primaria. Ahí hay una desventaja, que es que podemos pues arrastrar errores que realizó el investigador que estuvo antes de nosotros, o la institución que estuvo antes de nosotros procesando esos datos. Entonces ahí podría haber un pequeño error, son menos fiables en ese caso. Depende de dónde los tomemos. Para recopilar esa información se utilizan varios métodos, y esto ya es parte del método científico que tenemos que utilizar cuando estamos trabajando con datos, o cuando queremos generar información científica. Y el primer método que se debe utilizar es la observación. ¿En qué consiste la observación? Pues la palabra lo dice, ¿verdad? Cuando agarramos un organismo, cuando tenemos algo de interés, y lo analizamos por medio de la observación. Caso, tenemos tomate, ya que tenemos el ejemplo aquí en la foto. Tenemos tomates ya cosechados, y queremos ver si esos tomates cumplen con los grados Brix que requiere el mercado. Todos saben qué es grado Brix, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es grado Brix? Yo no, profe, ¿podría explicar? Claro. Perdón, yo es por lo tampoco. que se mide lo del dulzor y la acidificación en algún, por ejemplo, alimento. Sí, exacto, eso es. Es cuando se hace una medición pues a veces de la cantidad de azúcares que tiene un alimento, un fruto o cualquier otro órgano de la planta. Casi siempre se realiza en frutos, y le medimos pues ese valor de dulzura, ¿cierto? Entonces, cuando agarramos un tomate, este es un equipo para medir grado Brix. Cuando agarramos un tomate, le escurrimos una gota en este lector. Aquí nos va a indicar cuál es el grado Brix que posee ese tomate. Entonces, qué sé yo, no tengo ahorita el dato de cuánto tiene que ser para un tomate, pero digamos que es 5 para que sea calificable como un tomate comercial. Entonces hacemos esta medición y vemos que el tomate tiene 3. Entonces eso nos indica que no está apto para el mercado, que es un tomate muy ácido, que es un tomate que no tiene las condiciones que requiere el mercado. Ya si es posterior a 5, entonces ahí ya va aumentando la calidad del tomate. Eso es parte de la observación que podemos realizar en un fruto. O queremos analizar por medio de microscopio algunos tejidos importantes de la planta, qué sé yo, como es la epidermis de cierta planta, de cierta hoja, de un fruto. Hacemos un corte microscópico, lo vemos por medio del microscopio, y analizamos por medio de la observación qué tipo de cutícula, qué tipo de epidermis puede tener un organismo, un ejemplo. En fin, la observación es meramente eso, cuando nos sentamos a ver lo que está a nuestro alrededor, si
o analizamos ciertas características por medio de la observación. Otro método, aparte de la observación, son las encuestas, que ya es una forma más estadística y igual muy útil para obtener información al respecto de lo que queremos investigar. Entonces es un método en donde el investigador elabora con anterioridad un cuestionario con las preguntas de su interés y posteriormente lo aplica a cierta población. Estos datos recolectados depende de la disponibilidad que tenga el informante para contestar las preguntas. A veces no es tan sencillo, depende, hay que ser muy precisos en las encuestas para poder llegar a donde queramos, ¿verdad? Donde quisiéramos. Porque si hacemos una mala encuesta, vamos a tener malos resultados y esos malos resultados van a reflejar una mala investigación y a veces no preguntamos lo que realmente queremos. O hacemos encuestas sumamente largas, cansadas, que el entrevistador no le interesa hacerlas, la responde mal o simplemente las omite. Entonces es muy importante, cuando hablamos de encuestas, pensar en hacer una buena encuesta para poder llegar al objetivo que queremos. Entonces, antes de realizar la encuesta, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Entonces, las partes de una encuesta, pues debe tener una introducción. La introducción le debe decir al entrevistado de qué trata la encuesta y para qué es, para que tenga interés, ¿no? A veces la introducción se la podemos hacer nosotros, si es una encuesta física de frente a frente, uno le puede hacer la introducción a los que se le va a hacer la encuesta. O si se les da a un grupo de personas que están en un lugar, entonces la introducción puede ir escrita dentro de la encuesta. Instrucciones, muy importante, dejarle claro al entrevistado qué debe hacer, cómo debe hacerlo, para que no cometa errores y que nos dañe la encuesta o que pierda valor. Las preguntas, que es lo más importante de una encuesta, deben ser de diferentes tipos. Bueno, pueden ser de diferentes tipos. Puede ser de una o de dos o de tres o más tipos. Entonces vamos a ver uno a uno de qué tratan, cómo son esas preguntas. Hay preguntas abiertas, semiabiertas, cerradas, bifurcadas o de escogencia múltiple. La abierta es cuando dejamos al entrevistado que responda lo que quiera. Puede ser como una pregunta de desarrollo prácticamente. Le hacemos una pregunta y él se redacta lo que quiere y cómo quiere. Esas preguntas pues son algunas veces contraproducentes si tenemos muchas preguntas o si son muchos entrevistados, porque recopilar esa información es difícil y muchas veces la gente se exagera escribiendo y no llega al punto que nosotros queremos. Ejemplo, ¿cuál cree usted que sea la causa de que las buenas prácticas de manufactura sean tan difíciles de implementar en algunas empresas? Preguntas sumamente abiertas, la gente puede contestar lo que quiera, pero a veces preguntas de estas son de mucho interés para las empresas, como para mejorar, para ver sus deficiencias, para ver en qué están fallando. Entonces muchas veces son preguntas que hace la misma empresa a sus trabajadores para ver su opinión personal. Una pregunta semiabierta ya reduce mucho más las posibilidades del entrevistado de extenderse. Entonces es cuando le hacemos una pregunta que lo limita o le hace un primer filtro. Ejemplo, ¿está usted de acuerdo con impulsar el turismo comercial en esta zona, sí o no? Entonces si el entrevistado dice que sí, se le pregunta por qué. Entonces ya él va a ser específico de por qué respondió sí. No va a ser una respuesta tan abierta. Una pregunta cerrada es ya cuando limitamos al entrevistado a que responda algo muy específico. Ahí el fin es nada más saber el resultado, no importa la justificación del que quiere dar. Entonces, el ejemplo, en caso de formarse en una cooperativa, ¿participaría usted como asociado? ¿Sí o no? Listo. O sea, pregunta de dos opciones nada más. No se le va a preguntar por qué quiere ser usted asociado, qué ventaja le daría o qué desventajas ve. No, solamente queremos saber si participaría. Eso es una pregunta cerrada, bifurcada. Y una respuesta múltiple es como cuando hacemos un examen de local con X, ¿verdad? Que nos dan varias opciones. Entonces indique el uso que se le da a la Tierra, un ejemplo. Entonces ahí se le da varias opciones para que el entrevistado conteste a su gusto, pero de manera dirigida. No se puede desarrollar tampoco, sino que solo se le dan varias opciones. A veces se le puede poner
perdón, le puede poner otros y ahí ya se puede dejar a la libre para que él responda. Las preguntas se pueden clasificar también por la naturaleza de la respuesta esperada. Entonces hay varias formas de clasificarlo. Puede ser por hechos, por acción, intención, opinión, test o filtro. Veamos cada una de ellas. Preguntas según la naturaleza de la respuesta. En el caso de hechos, ejemplo, ¿cuál es el área total de su finca? Es una pregunta directa, abierta, pero no requiere que el entrevistado se extienda con su respuesta, sino que es solamente un hecho. Área de su finca, no tiene que poner más ni menos que el área. Acción. ¿Posee su finca una barrera de aislamiento entre parcelas orgánicas y convencionales? Es una pregunta meramente de si el entrevistado posee algo, si va a hacer algo, si requiere algo. Va directa a lo que queremos investigar. Es una pregunta de acción. De intención es una pregunta más como a futuro o de algún interés, si el entrevistado más adelante quiere o si podría realizarlo. Entonces, el ejemplo, ¿estaría usted de acuerdo en integrar una cooperativa de mujeres productoras de queso cabra? Es simplemente que el entrevistado diga, bueno, sí estaría de acuerdo, o sí lo haría, o no me interesaría. Es una pregunta de intención. ¿Lo haría usted, sí o no? De opinión, una pregunta abierta igual, ¿considera usted que es beneficioso para la comunidad la instalación de un criadero de iguanas? Una pregunta libre, de opinión personal, el entrevistado puede responder lo que quiera, pero dirigido a su opinión. Está una pregunta de test, que ya es meramente estadística. Ejemplo, Miguel tiene 1000 unidades monetarias, Virginia tiene 20% más que él y Beatriz posee 3/4 partes que Virginia. Si Beatriz regala la mitad de su dinero, ¿cuánto le queda? Una pregunta meramente estadística. Tiene que hacer un cálculo y realizar, dar su respuesta. Esto pues claramente, así como lo estamos planteando, no es como muy útil en una entrevista, ¿verdad? Y cuesta mucho que lo veamos, pero se aplica, por ejemplo, para exámenes de admisión y otro tipo de filtros para ingresar o que tal vez una entrevista de trabajo. Filtro. ¿Posee este refugio de vida silvestre un inventario de nidos de pájaros? Igual, se realiza un filtro acá, sí o no. Si dice que sí, entonces puede continuar con las demás preguntas. Si dice que no, entonces hasta ahí queda o se brinca para las siguientes. Esto es muy importante para cuando realizamos encuestas, que sabemos que hay gente que no sabe del tema, que nunca lo ha hecho, que tal vez no está enterada. Entonces no vamos a exponer a que haga más preguntas al respecto si nunca ha realizado lo que estamos buscando. Entonces por eso se pone un filtro ahí. A ver si puedo quitar una barra que me está estorbando aquí. No puedo quitarlo. Métodos de recopilación de datos. Hay varios tipos de recopilación. Entre ellos está la observación, la entrevista, correos o por vía teléfono. Cuando hablamos de un método de observación, es cuando no interactuamos con las personas, cuando no interactuamos con el entrevistado, sino que simplemente vamos y observamos lo que queremos, buscamos información, analizamos como un tipo detective, ¿no? Entonces llegamos, nada más buscamos lo que queremos, recopilamos esa información y nos vamos. Tiene la ventaja de que es información pues de primera mano, ¿verdad? Muy completa y de calidad, siempre y cuando el que haga la observación sea bueno, ¿verdad? Si mandamos a campo a alguien para que observe la cantidad de insectos que hay en un cultivo, por ejemplo, y el que va no tiene la experiencia o ni tan siquiera conoce el insecto que va a buscar, entonces la información que recopila va a ser pésima, ¿no? Entonces ahí depende de quién realice la observación. Y también, si son observaciones repetitivas, que sea pues la misma persona, porque a veces la observación es muy subjetiva y puede haber sesgo a la hora de realizarla.
Entonces, el mismo ejemplo, si alguien está monitoreando insectos en un cultivo, pues lo ideal es que siempre monitoree la misma persona, porque hay personas que van a ser más minuciosas o menos minuciosas y se puede sesgar la información. Es una fuente confiable y puede ser corroborada in situ. Eso es las ventajas que tiene un método de observación. La desventaja es que se requiere bastante tiempo, requiere muchos recursos muchas veces, y el observador debe tener criterio para discriminar esos errores que pueden haber en el entorno y que tal vez no tienen nada que ver con la investigación, y si no es un observador muy pues fino o que no está calificado para la investigación, puede tener muchos errores y los datos van a ser falsos. La entrevista es otro de los métodos que ya vimos, es cuando hay contacto entre el entrevistador y entrevistado. Se puede leer el lenguaje corporal, es muy importante cuando hacemos una entrevista frente a frente, ver cómo se comporta la persona cuando le hacemos una pregunta, qué expresiones tiene, que eso podría ser muy valioso, depende de lo que realizamos. Si estamos haciendo un test para vender un producto, para ingresar un producto al mercado, eso podría ser interesante de anotar. Se puede pedir ampliación de un concepto. Si vemos que la persona responde muy cortante, podríamos preguntarle algunas otras cositas como para que se desarrolle y recopilar más información. Desventajas, igual que las demás, requiere tiempo y recursos. Podría generar cierto nerviosismo o tal vez choque con la persona que estamos entrevistando, si no le gusta la manera en que le preguntamos, si tiene estereotipos y qué sé yo, no le gusta, el que está entrevistando tiene tatuajes y el entrevistado cree que los tatuajes son malos, entonces tal vez ahí ya hay un sesgo, no le gusta dar información por eso, cree que es peligroso, en fin, hay muchos estereotipos ahí raros en la sociedad que podría generar que la entrevista no se haga correctamente. El tono en que se hace la pregunta podría generar respuestas erróneas o forzadas. Sí, depende del entrevistador y la sensibilidad del entrevistado. Correo es una manera más sencilla de recopilar información, es muy económico, se puede abarcar en poco tiempo una gran muestra, podemos mandar correos masivos, incluso por redes sociales, ya es una manera muy común de llegar al mercado. Tiene sus ventajas porque lo podemos hacer desde un ordenador, desde una compu, en nuestra casa, no tenemos que salir, no tenemos que estar buscando a las personas y se puede abarcar prácticamente todo el país, no todo el mundo, incluso depende de lo que queramos, donde queramos llegar. Pero tiene las ventajas que no todos los contactos responden, hay gente que no le interesa responder a una entrevista cuando se le envían por correo o por red social, y al no haber en contacto con el entrevistado, sí, se deshumaniza un poco la investigación, y eso es muy importante cuando estamos ante una investigación que va enfocada a humanos, que va enfocada a un mercado que requiere pues esa presencia humana, esa humanización. Está la telefónica, que también es muy rápida e inmediata, no requiere mucho esfuerzo, pero también a algunas personas les incomoda que las llamen, otras no les va a gustar responder mucho, queda muy limitado y sesgamos también la encuesta a personas que tengan un teléfono o que respondan al teléfono, entonces a veces no es tan favorable. La clasificación de la estadística puede ser descriptiva, puede ser inferencial. Al inicio de esta clase pues hablamos un poquito de esto. La descriptiva se refiere cuando recolectamos, clasificamos, presentamos y analizamos la información. Esto pues es como cuando agarramos una población y obtenemos, pues sacamos toda la información posible de esa población para conocerla, para poder clasificarla y posteriormente dar datos respecto a esto, ¿no? Entonces, ejemplo, los censos es un tipo de estadística descriptiva en donde se analiza, se entrevista a la mayor parte de la población nacional y posteriormente esos datos son analizados y publicados por el INEC. Por otro lado, el inferencial es cuando se trata acerca del uso del razonamiento para tomar decisiones generalizadas.
a partir de observaciones específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a agarrar una pequeña muestra de la población o vamos a enfocarnos en un sitio específico y a partir de eso vamos a tomar unas decisiones más generales para el resto de la población. El caso más actual es el muestreo que se realiza para COVID-19. Se toman muestras de personas que presentan síntomas y con eso se realiza una decisión generalizada a nivel país, o en este caso a nivel mundial, también se toman decisiones. Entonces, esa es la gran diferencia entre una descriptiva y una inferencial. Algunos conceptos básicos e importantes a tomar en cuenta cuando estamos hablando de estadística son los siguientes. Hay que saber qué es una población. Cuando estamos estudiando, cuando vamos a realizar una investigación, vamos a hacer un método estadístico, tenemos que hablar si vamos a realizarla en una población o una muestra de esa población. Entonces, definimos población como el conjunto de todos los elementos que queremos estudiar. Caso que les puse anteriormente, agricultores de caña. Entonces, la población serían todos los agricultores de caña a nivel nacional. Y la muestra es un subconjunto de esa población. Muchas veces no podemos estudiar todos los agricultores de caña del país, porque también son muchos, que son muy pequeños algunos, que están muy alejados, no podemos analizarlos todos, entonces sacamos una muestra. Ahí en ese caso, entonces diríamos, queremos estudiar los agricultores que se dedican al cultivo de caña en Guanacaste nada más, que es como la zona donde más produce caña. Entonces eso sería una muestra de la población, un subconjunto. Unidad estadística corresponde a cada uno de los elementos que constituye la población. En este caso, sigamos como el ejemplo de los cañeros. Cada productor de caña va a ser una unidad estadística. A eso se refiere. Si estamos estudiando tomates y tomamos una muestra de 200 tomates, cada tomate sería una unidad estadística. La muestra sería de 200 y la población sería pues toda la producción de tomate del productor donde estamos haciendo la investigación. Característica. Es una propiedad que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías. Eso es, pues, qué queremos describir en nuestra investigación, cuál es esa propiedad específica que tiene nuestro organismo que queremos investigar o nuestra población, nuestra muestra. Y la podemos expresar de diferentes formas, ¿no? Depende de lo que queramos caracterizar. Y la observación es el resultado de aplicar la medición de la característica de interés. Claro, ¿no? Cuando tenemos nuestro objetivo, tenemos un tomate, queremos ver la intensidad de color en su pulpa. La observación va a ser medir esa intensidad de color en la pulpa del tomate. Otros conceptos básicos importantes son las variables estadísticas, ¿no? Que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Ya lo vimos en las primeras diapositivas también. Cualitativas cuando describimos atributos o características de un organismo. Cuantitativas cuando cuantificamos las características de ese organismo blanco o ese organismo objetivo que tenemos como objetivo. Las cuantitativas pueden ser de dos tipos, discretas o continuas. Y esto es muy importante que lo tengan claro y se lo aprendan para el resto del cuatrimestre y la vida, porque durante el curso se les va a estar preguntando constantemente, esta variable es discreta, es continua, es cuantitativa, es cualitativa, y les tiene que quedar muy claro. Así que si tienen alguna duda, no piensen dos veces en decírmela y lo volvemos a explicar. Lo primero, y varios cuestionarios y tareas les van a estar preguntando esto, que sepan cuando una variable es cualitativa y cuantitativa. Y cuando es cuantitativa, que pongan cuantitativa y el tipo de cuantitativa que es, si es discreta o es continua. ¿Qué es una variable cuantitativa discreta? Es cuando tenemos un valor que es un número natural, que no se fracciona. Caso de ejemplo, cantidad de frutas que hay en una hectárea de terreno. Cantidad de frutas que produce un árbol. Un árbol de aguacate no va a producir 2 aguacates y medio, ¿cierto? Produce 2, produce 3
produce 1000, pero produce un número natural, no una fracción. Número de hijos. Bueno, una mujer no va a tener hijo y medio, sino que tiene 1, 2, 3, 4 o 5 hijos. Esos son variables discretas, que los números son naturales, cifras cerradas. Las continuas es cuando ya la variable puede variar, valga la redundancia, en fracciones. Puede ser de diferentes tipos. Continua, por ejemplo, el peso de la fruta. Cuando pesamos una naranja, la naranja nos puede pesar 6,3 gramos, puede pesar 100,3, 100,10, 100,5. En fin, cuando veamos que la variable se puede tener una constante fraccionaria, eso es una variable continua. Grado Briggs, tenemos cifras significativas también. Tamaño de la planta, que la medimos y nos mide 10,5, 8,3. Todo eso son variables continuas. Y las discretas, pues ya las mencionamos. ¿Alguna consulta ahí? ¿Les quedó clarísimo eso? No, profe, súper claro. Más bien tenía dudas y ya me las solventó. Qué dicha, eso es bueno porque esto es en serio es un tema que les va a servir y tienen que manejarlo al dedillo. O sea, ya eso tienen que tenerlo súper claro para seguir continuando con el resto de cosas que vienen en el curso. Entonces, continuamos. Muestreo. ¿Qué es el muestreo? ¿Por qué se utiliza? Se utiliza para varias razones. Cuando la población es infinita o muy grande. Cuando tenemos poblaciones gigantes que no podemos pues, abarcar todas, o que son poblaciones de que son difíciles de llegar, qué sé yo, queremos muestrear los pumas que hay en la zona de Santa Rosa. Muy difícil que podamos abarcar toda la población, ¿no? Entonces podemos poner cámaras trampa y utilizar muestreo de los pumas que aparezcan por ahí en cierto tiempo. En fin, cuando la población es infinita o muy grande, ¿Perdón? ¿Puede devolverse a la diapositiva anterior nada más? Me faltó una, es que estoy haciendo como un resumen, entonces Claro. solo le tomo captura y continúo con mis apuntes, si me hace el favor. Ok. Listo. Profe, en cuanto a eso, esas diapositivas son las que están en la plataforma en donde dice muestras del... Dice... Apoyo de tutoría. Estas diapositivas aún no están subidas en la plataforma. Yo lo que voy a realizar ahora, cuando termine la clase, es subirles la clase, donde va a estar las diapositivas y va a estar la grabación de lo que estoy diciendo. Pero ahorita no está la diapositiva subida, bueno, la presentación subida. Igual se las podría subir, si solo quieren la presentación y no quieren la grabación, para que sea más sencillo consultar, se las podría subir también si gusta. Ok, una consulta inherente al tema. ¿Usted era el profesor que estaba dando el curso de olericultura el cuatri pasado? Sí, señor. Okay. ¿Por qué? No, se me pareció, no relaciono los nombres porque se me pierden mucho, pero la voz sí, y lo estaba llevando el curso pasado con usted, entonces. Ah, usted lo estaba llevando. Un gusto. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, no lo veo. Esteban Herrera. Esteban. Ah, ok. Bueno, ahí que dicha que volvimos a coincidir. Ah, bueno, sí. Bueno, otra consulta, profe, que es ingerente al curso, porque ocupo consultar algo. Yo estoy llevando el de nutrición animal y agroecología. Y no pude estar en la tutoría, viera que me ha costado poderme comunicar para incorporarme a los grupos. Y lo otro es que si tienen un grupo de WhatsApp de este curso, ¿a dónde podrá poner uno el número para que me ingresen? Sí, con respecto a la primera consulta, ¿no sabe quién es el profesor?
¿Cómo se llama? Sinceramente no, es que resulta que contestan varios profesores ahí. En veces Ok. sabe una muchacha y en veces otro o dos profesores. Entonces, me Sí. pareció un poquito curioso porque sale una muchacha que dice orientadora. Entonces, Sí, yo realmente le no sé. diría que le haga la consulta a ellos porque sí, no tengo idea de cómo ayudarle ahí. Ok. Porque es un curso completamente aparte a mí. Eh, pero sí, escríbale a ellos para ver cómo ingresan. Tal vez van a ver ahí. Y con respecto al grupo de WhatsApp, yo en la persona no me involucro ahí, pero les doy la posibilidad de que en el foro de consultas, sí, en el foro de dudas o consultas, que se comuniquen entre ustedes ahí y digan, hey, voy a hacer un grupo, pasen los teléfonos o por privado se los pueden pasar. Entonces, no hay Profe, ningún problema. No sé si hay ahorita, no tengo idea. sí, Sí, si hay un grupo, profe. sí, bueno, entonces, si quieren, pueden Ok. comunicarse ahí por medio del foro o por el Que hay chat aquí. 30, Si hay quieren, 30 si participantes. quieren me aprovecho una vez y les doy el número para que lo apunten por ahí y me incorporen si me hacen el favor. Claro. Si quiere lo apunta en el chat para continuar con la clase. Profe, es que el chat está cerrado. ¿Está cerrado el chat? Sí. No permite escribir. Aquí veo gente escribiendo. Ana Catarina escribió. Yo no sé, para mí ese chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Ok. De Bueno, hecho, lo iba a hacer por ahí, pero me si aproveché quiere, del Es corte. por la cuenta. Debe conectarse por la cuenta de invitados. probablemente es eso. Pero bueno, continuamos con la clase. Si quieren, al final pueden compartirse los teléfonos. Profe. Gracias. Bueno, estábamos por acá con el muestreo. Decía que el muestreo puede realizarse cuando la población es infinita, muy grande, cuando requiere mucho tiempo para recolectar información. Si queremos muestrear todo el país, a veces pues es muy difícil poder trasladarnos a diferentes lugares, entonces hacemos una pequeña muestra. Se necesitan muchos recursos, entonces a veces muestreamos por esa razón, para que se nos haga más económico, o cuando se pierde el control y la supervisión de las personas. Entonces ahí también a veces es mejor realizar una muestra y no tener un montón de gente por ahí a cargo que se pueda perder información. También se puede recurrir al muestreo con poblaciones pequeñas cuando hay reactivos muy caros, cuando las técnicas de laboratorio requieren de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, o cuando son muestras destructivas, también se realiza un muestreo. Caso, vean esta avispa que hace poco apareció en Estados Unidos, que es como súper mortal ahí, que estaba haciendo estragos en ese país. Se muestrea una parte de la población de la avispa para estudiarla, para ver su comportamiento y poder sacar información importante. No se utiliza toda la población porque sería imposible poder controlar todas las avispas de un país. Y por otro lado, cuando aplicamos investigación a un método muy novedoso, de mucha tecnología, de muchos recursos, a veces no podemos realizar pues estadística con una población muy grande, sino que tenemos que reducir esa muestra a submuestras más pequeñas. Caso biología sintética, cuando trabajamos con creación de bacterias a partir de un laboratorio, es sumamente costoso y se trabaja con pequeñas muestras debido a que los reactivos pues elevan el precio de la investigación. Eso para indicar algunos ejemplos. Tipos de muestreo. Hay varios tipos de muestreo. Vamos a empezar a explicar uno por uno. Tenemos el aleatorio simple, que tenemos el ejemplo, contenido de azúcar en naranjas. Para ello las echa en un recipiente y sin mirar dentro saca la muestra que corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente agarramos una población y al azar tomamos diferentes muestras. En este caso están poniendo el ejemplo de las naranjas para ver el contenido de azúcar, o sea, el grado Brix de la naranja. Entonces agarran, ponen en un recipiente todas las naranjas y al azar cogen cierto número de naranjas y miden ese grado Brix. Esto puede
realizarse con cualquier otro organismo. Aleatorio sistemático. Cuando en una empresa agroindustrial empacan hojas de tabaco y tienen un inspector de calidad que revisa 5 bolsas cada 30 minutos. Esa es una forma de realizar un muestreo que igual es aleatorio, igual que el de arriba, pero en este caso se utiliza un sistema de revisar cada 30 minutos y 5 bolsas. Por eso se llama sistemático. Tenemos una estructura para poder medir o para poder sacar esas muestras. Un sistema muy diferente al de arriba, que es solo al azar. Estratificado. Cuando un ganadero desea revisar la presencia de garrapatas en su hato, entonces separa su hato en diferentes estratos. Agarra terneros por un lado, terneras por otro, novillos, novillas, toros, bueyes o vacas. Separa todo y por estrato luego toma muestras de cada uno de ellos y ve la presencia de garrapatas en cada población, o en cada estrato, mejor dicho. La población sería todo el hato. Por conglomerados. Está el ejemplo del avicultor que tiene 35 parvadas. Parvadas son conjuntos de aves con 100 gallinas cada uno. Según el estudio previo, necesita 90 unidades para determinar la fertilidad de esas gallinas. Para hacer el muestreo, selecciona al azar algunas parvadas y de ellas las aves. Entonces, ¿a qué se refiere y en qué se diferencia de los demás? Que por conglomerado, lo que el productor hace primero es tomar las parvadas, hace una selección al azar de las parvadas y dentro de las parvadas luego hace una segunda selección al azar de las aves. Por eso se llama conglomerado, se conglomera en dos tipos, por parvada y por ave. Y está el polietápico, que es similar al conglomerado, pero aún más, con más etapas, con mayores filtros. El ejemplo del productor es Ávila, que tiene 100 hectáreas divididas en 200 parcelas, y cada una posee 10 surcos con 45 matas. Entonces vean que son varias etapas. Entonces, para muestrear, el productor lo que hace es, primero, selecciona al azar cuál parcela va a visitar. Tiene 200, entonces él selecciona cuál de las 200. Luego, de la parcela que seleccionó o de las parcelas que seleccionó, elige cuáles surcos va a muestrear. Y entre los surcos, elige cuál de las plantas va a analizar. Entonces vean que son varias etapas que realiza para generar un muestreo válido. ¿Les quedó claro los tipos de muestreo? ¿O les hice la confusión? No, pero está bien, solo a modo de comentario, el polietápico, pues puede tender a tener muchas fallas, ¿verdad? Porque es muy ambiguo. No precisamente, tal vez no cubra gran parte de la población, entonces podría ser poco fiable, pero ante la presencia de un cultivo muy grande, o sea, de mucha área, ejemplo 100 hectáreas, o sea, es imposible poder hacer estudios más grandes. Entonces, pongamos otro ejemplo, si estamos en una piñera y queremos muestrear ciertas características de la plantación de piña, hacer este método es el más fiable. Sí, más viable y el más fiable también, porque no simplemente hacer aleatorio simple. Imagínense, usted está ahí buscando nada más al azar cualquier piña. Entonces, este es el más organizado para realizar una investigación. Eso viene siendo algo muy parecido a un análisis, a un muestreo de análisis de suelo. Sí. Ahorita, de hecho, vamos a hablar un poquito sobre eso, porque se tiende a ser parecido y es un tipo de muestreo. Otros tipos de muestreo, en este caso no aleatorio, ahí ya se clasifican en 4. Está el muestreo por cuotas, que, como les mencioné el título, no es aleatorio, sino que el ganadero simplemente llega e inspecciona un número de animales por cada estrato. En este caso llega y agarra 3 animales de novillos, 3 novillas, 3 toros,
y así se va nada más. Por cuotas se llama eso. Luego está el intencional, que es muy interesante pero delicado. Bueno, los 4 que vamos a ver acá son delicados a la hora de realizarlos y hay que ser muy finos si queremos hacer el tipo de muestreo así, porque vean el intencional. El ejemplo es, se desea muestrear por conglomerados las diferentes plantas de procesamiento, pero en la 2 hay una máquina empacadora que está fallando, entonces solo muestrea la 1, la 3 y la 4. Esto es válido en este caso, porque si queremos ver la eficiencia de la empacadora, por ejemplo, no tiene sentido que metamos la instalación 2 porque la máquina está mala. Entonces nos va a dar un dato erróneo. Nos va a decir, pues sí, la empacadora no es eficiente porque 4 tiene la eficiencia de 3. Y no es eso, es que hay una mala. Entonces en ese caso, intencional es cuando sacamos una muestra porque sabemos que está dañada y no nos va a funcionar para la investigación. Esa es la intencional. La casual o incidental es cuando realizamos una investigación en un lugar para extrapolarla a otro lugar. O vean el ejemplo, una investigadora desea estudiar el cacao, pero para no ir a muestrear hasta Matina o Talamanca decide utilizar unidades cosechadas en su localidad, pues no variarían significativamente de las otras. Vean lo delicado de ese muestreo. Si esa investigadora estuviese evaluando plagas en cacao, ¿ustedes creen que este tipo de muestreo estaría correcto o no? No, señor. No, ¿verdad? ¿Por qué? Por las diferencias climáticas y de terreno, y básicamente considero que también tiene que ver mucho el asunto del área geográfica, Claro, porque no necesariamente las mismas plagas que se encuentran en una localidad afectan igual a otra localidad, por asuntos climáticos también influyen. perfecto. Muy buena respuesta. Es así. Si ustedes están hablando de algo que se ve afectado por el ambiente o por el relieve, por el área geográfica, entonces no pueden hacer un muestreo de este tipo, porque sería sesgar completamente la información. Es más, serían 2 investigaciones distintas. Podría uno investigar las plagas de San Carlos y las plagas de Talamanca y compararlas y ver que hay muchas diferencias entre ellas, porque el clima es distinto, que el área geográfica es distinta, que el comportamiento de la plaga varía según las condiciones climáticas, por temperatura, por lluvias, etc. Entonces ahí habría un error a la hora de muestrear, pero sí es válido, por ejemplo, si la investigadora está evaluando la filotaxia o la morfología de los árboles de cacao o la estructura de la cáscara de cacao, de la pulpa de cacao, o cosas que son muy generales, que no va a variar en Talamanca o Matina, sino que más bien va a variar por especie. Entonces, si estamos trabajando con la misma especie, podría realizar el estudio en San Carlos y no tiene que ir a muestrear a Matina. En ese caso sí podría ser válido, pero vean que tiene que tener mucho cuidado con lo que uno va a realizar. Y está la variable discrecional, bueno, el muestreo discrecional, que ponen de ejemplo la administradora, que al tomar muestras de flores que una de las plantas no se desarrolló adecuadamente. Y aunque estaba dentro de la selección, la investigadora decidió sacarla para no alterar los resultados. Entonces, es un ejemplo en donde la investigadora se da cuenta que si deja una planta de estas, le va a alterar los resultados y no va a llegar al objetivo que ella quiere. Y que si la saca no va a sesgar ningún resultado, porque no es algo de lo que ella esté evaluando. Entonces, qué sé yo, que si tiene muestras de flores para evaluar color y resulta que una de las plantas estaba bajo sombra y le cambió el color a la flor. Entonces ella, cuando está haciendo la investigación, se da cuenta que esa muestra que tomó pues está sesgada porque la planta estaba bajo sombra, no era un efecto de color de la flor por su naturaleza. Entonces lo que hace es sacar esa planta y continúa con su investigación. Eso es discrecional. Entonces vamos. Aquí está lo que mencionaba el compañero.
Según entendí, esto discrecional es muy parecido a la intencional. Sí, puede ser parecido. En este caso lo enfocan más que todo en que la intencional es cuando trabajamos con conglomerados y se saca toda una muestra, o sea, todo un conglomerado. Entonces acá, por ejemplo, plantas de procesamiento, saca toda una planta. En este caso, o sea, estaba trabajando con 1, 2, 3 y 4. Tal vez habían 10 plantas y los agrupó en 4 y luego sacó una que era la que estaba mal. Aquí es más una muestra más grande, digamos, no se trabaja con ningún conglomerado, sino que es una muestra de flores general. Tal vez esa es la diferencia entre estos dos. Ok. Cuando realizamos un estudio de suelos, es algo sumamente común y constante en el área de agronomía, se utilizan varias variables, la redundancia, para poder realizar el estudio. Entonces, cuando estemos haciendo un análisis de esto, antes de realizarlo, hay que ver el lote y clasificarlo por zonas, por relieve, por cultivo, por cercanía a un río, por tipo de suelo. Hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta antes de realizar un muestreo correcto de suelos. Entonces, importante, cuando se hace un muestreo de suelos, tiene que ser una muestra compuesta de toda la zona que estemos evaluando. Esto, el fin es tratar de hacer lo más homogénea posible esa muestra para que sea representativa al lote que estamos realizando la muestra. Es decir, si tenemos el lote número 2 aquí, sembrado de un cultivo, y el lote número 1 aquí, que está en barbecho o tiene pasto nada más, entonces vamos a separar estos dos lotes y vamos a hacer un muestreo diferente aquí que un muestreo y otro acá. No sería válido que hiciéramos un muestreo para estos dos lotes porque estaríamos sesgando la información y no sería representativa para nuestro fin. Cuando tenemos un lote sembrado, las condiciones del suelo cambian muchísimo en comparación a que si el lote está baldío o simplemente no está productivo. De igual forma, si el lote está muy cercano a un río, va a variar mucho si lo medimos acá, si lo medimos acá. Entonces, todas esas características es parte de que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar un muestreo correcto de suelos. Cuando hablamos de muestra compuesta, entonces que si tenemos un lote aquí, vamos a hacer un muestreo y aquí más o menos se da una pequeña explicación. El muestreo por lo general se hace zigzag y por todo el lote para tratar de hacer una muestra homogénea. Entonces aquí tomamos, qué sé yo, unas 10 muestras en este lote. Esas 10 muestras las vamos a mezclar muy bien y las vamos a empezar a dividir. Por lo general se utiliza un método de cuarteo que se revuelve bien las muestras, se distribuye como en un plástico, en algo en el suelo, se cuartea, se divide en 4, se sacan 3, no, se sacan 2, se dejan otras 2 y se va reduciendo la cantidad de suelo que vamos a trabajar para el muestreo. La limitación es muy importante, como les dije, depende del tipo de suelo, del uso, del aspecto, de la vegetación que está en el suelo o en el lote que vamos a muestrear, de la topografía, si es un lote plano, si es un lote muy quebrado. La profundidad de la muestra también es muy importante. Si vamos a trabajar con una muestra de suelo que sea aproximadamente unos 20 centímetros, y también los fines del muestreo, ¿no? ¿Para qué queremos ese muestreo? Si es para sembrar algún cultivo o simplemente queremos ver el análisis para otro tipo de usos. E incluso podríamos utilizar un muestreo de suelos, a veces solo para ver el tipo de suelo, para ver sus condiciones físicas y no químicas. En fin, hay varios usos, pero lo importante es que entiendan cómo se utilizan muchas variables para realizar un muestreo correcto. Ahora vamos a entrar en una
segunda parte, que es el procesamiento y presentación de los datos. ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? No, señor. ¿No están bien? ¿Podemos continuar? Perfecto. Bueno, si no me dicen, hacemos un pequeño receso. Esta parte ya es un poquito más de números, es lo que mañana la otra profesora les va a explicar mediante la práctica, pero aquí vamos a entender la parte teórica para que lleguen lo más claro posible de por qué se hacen las cosas. Entonces, un primer punto a la hora de realizar un análisis estadístico es saber codificar y tabular la información que estamos obteniendo. Entonces, digamos que estamos clasificando las frutas, qué sé yo, los tomates, en maduros y verdes. Entonces, hacemos la investigación, contamos que hay 200 tomates verdes y 300 tomates maduros, y tenemos esa información así, o sea, en maduro, verde. Pero eso no lo podemos tabular, no podemos hacer un gráfico de eso, no podemos poder expresarlo de una manera sencilla al lector. Entonces vamos a utilizar un código para poder realizar esa información, o para poder trabajar de una manera más sencilla con esos datos. Entonces, en ese caso, un código sería muy sencillo, porque podríamos ponerle a las maduras 1 y a las verdes 2. Entonces, ya con un código numérico sería mucho más sencillo poder graficar y poder mostrar qué sé yo, si somos trabajadores de una empresa, podríamos llegar a donde el jefe y mostrarle datos estadísticos mucho más claros, que los jefes a veces no tienen tiempo, entonces mostramos algo sencillo, y esta es una manera muy fácil. En fin, más que este ejemplo, lo importante es entender que los datos a veces requieren de una codificación y de una tabulación. Tenemos que ponerlos en tablas, tenemos que organizarlos para poder luego analizarlos estadísticamente. La norma de redondeo es algo que ustedes van a utilizar durante todo el cuatrimestre también, y lamentablemente a veces falla en ese pequeño dato. Es muy importante que recuerden que el redondeo no es solo cortar en seco el número que nos da, sino que hay leyes o hay reglas que nos indican si vamos a redondear en un punto a 2 cifras, si eso tenemos que subirlo, tenemos que bajarlo o mantenerlo así. Entonces, ahorita les voy a hacer una pequeña explicación, pero mañana en la práctica la compañera les va a explicar ya un poco más claro, viéndolo en Excel, cómo se debería de redondear, igual las cifras significativas. Lo importante es manejar la teoría. Si el dígito siguiente al que se pretende redondear es menor que 5, el dígito por redondear se mantiene. Esto es una regla básica a la hora de redondear. Pero si el dígito siguiente al que se pretende redondear es mayor que 5, al dígito por redondear se le suma 1. Si yo tenemos 4,36, esto es mayor que 5, el 6 es mayor que 5, entonces quedaría 4,37. Si el dígito siguiente al que se pretende redondear es igual a 5, aquí también hay dos condiciones para redondear. Si el dígito por redondear es par, se queda igual. Y si el dígito por redondear es impar, se le suma 1. Esto, 4 reglitas que hay aquí, es lo que rige cuando queremos redondear una cifra o no. Entonces es muy importante que lo manejen, que lo tengan claro, y en la práctica lo van a ver más sencillo. Esto es un error muy recurrente, digamos, en los cuestionarios, en los exámenes, no, las tareas que se les pone, se les dice, bueno, manejen bien la norma de redondeo, y a veces pues hacen quejas de, me puso mala la respuesta solo porque varió en 0,01 el valor, pero no es por lo cercano que ustedes están, es por no manejar la norma de redondeo bien. Entonces, para que lo tengan claro, que si es algo que se va a exigir en el curso, tienen que tenerlo muy claro. Uso de cifras significativas, aquí no voy a entrar a detalle porque
me metería en la práctica de mañana, pero es importante que manejen un buen uso de las cifras significativas. Hay reglas también, se las puse por acá. Por ejemplo, si se suman o se restan datos, la incertidumbre se suma y se redondea a un dígito. Esto lo pueden ver en el libro de una forma, pero hay un buen ejemplo ahí para verlo. Y en el caso de que se multipliquen o se dividen datos, las incertidumbres se deben convertir en porcentajes y se suman, aplicando el resultado obtenido a la cifra por redondear. Tal vez, si lo vemos aquí en teoría, y por eso no les puse mucho ejemplo, es más difícil de entender, pero si lo vemos ya hecho en un Excel, que cómo se realiza es mucho más sencillo. Entonces, les recomiendo que lo lean un poquito y mañana, si tienen alguna duda en la práctica, la profesora se las va a aclarar mediante un Excel de una forma más práctica y sencilla. La presentación de datos es muy importante a la hora de realizar un informe, una tesis o un trabajo, debido a que a veces se pueden presentar de forma textual, y es cuando agarramos un dato estadístico y lo ponemos en un texto. Ejemplo, se localiza a través de pequeños parches de hospederos y en un ambiente claramente alterado los resultados del estimado poblacional, y ponemos entre paréntesis 92.176 individuos, 76 individuos corresponden a un número elevado. Esto es una manera textual de poner un resultado, muy diferente al semitextual, que cuenta con el soporte de una tabla informativa explicativa para mostrar los datos estadísticos. Entonces, igual se utiliza un texto, pero se ponen datos ya más numéricos y con incertidumbres. Entonces, el ejemplo, en la categoría de 100% de luminosidad, el promedio de orquídea se localizó de la siguiente manera. Se pone el nombre científico de la orquídea y se pone el valor con una incertidumbre. 21,29 más menos 2,9. Otro nombre científico, otro valor, otro nombre científico, otro valor. Esta es una forma semitextual de presentar los datos. Cuando vamos a realizar cuadros estadísticos, ya sea simples o de doble entrada, es importante que manejen esta estructura, y esto también les va a funcionar para su vida cuando realicen cualquier trabajo y principalmente cuando vayan a realizar su tesis, que a veces estos errores salen a la luz y es porque se les olvidó lo que vemos en estadística 1, que es muy sencillo, pero tiene varios métodos. Entonces, muy importante que cuando se realiza un cuadro, el cuadro siempre tiene que ir numerado. Entonces se pone cuadro y el número del cuadro que estamos realizando. Así, si usted tiene 10 cuadros, va a tener numerados todos y va a tener un orden específico de esos cuadros, que igual luego va a tener que hacer un índice y le va a ayudar en el orden de los mismos. El cuadro también tiene que tener un título claro y conciso que le explique al lector de qué trata sus valores que están dentro del cuadro. El título de un cuadro siempre va arriba del cuadro, ¿cierto? Muy diferente a cuando ponemos una imagen. La imagen va abajo. Entonces el título siempre va arriba del cuadro. Luego va una columna matriz, que es donde va a ir la primera columna con los valores o las muestras que estamos realizando. Un encabezado, que es donde se explica qué estamos analizando, cómo lo estamos analizando. Aquí se pueden poner unidades también. Si estamos midiendo longitud, podemos poner entre paréntesis, qué sé yo, centímetros, si son metros. Si estamos midiendo algo con moneda, entonces ponemos la moneda, si son dólares, si son colones, eso se pone acá. El cuerpo del cuadro es ya los valores que tenemos, todos los datos que tenemos, que queremos presentar en el cuadro. Notas, es importante ponerlas a veces para aclararle al lector que cómo se realizó algo, cómo se tomó un dato. Es importante a veces. Y la fuente, si el cuadro lo realizamos con ayuda de algún otro autor, o si obtenemos el cuadro en otro lugar, vean que aquí por ejemplo dice adaptado de Valverde J. Barquero 2004, eso quiere decir que tomaron el cuadro de este autor y lo modificaron a su gusto. Disculpe, profesor,
Cuando quiere decir doble entrada, ¿a qué se refiere? Doble entrada. Ok, si eso simplemente cuando son datos estadísticos simples, es que tenga un solo valor, qué sé yo, que usted midió nada más grados Brix en naranja. Pero si usted también realizó otro tipo de mediciones, qué sé yo, midió el peso del tomate, midió el color, entonces ahí va a tener, a eso se refiere con doble entrada, que tenemos un cuadro que resume varias cosas. Gráficos estadísticos. Ok. Esto, vean que tiene una estructura similar a los cuadros. Tiene que tener una numeración que diga el gráfico y el número del gráfico, un título encima del gráfico. Muy importante que los ejes tengan nombre, porque esto es un error muy común. A veces ponemos un gráfico y no ponemos el nombre de los ejes. Entonces, si ponemos este valor aquí y no sabemos qué es, el lector se pierde. Entonces, es importantísimo siempre poner el nombre del eje. En este caso, exportaciones en millones y ponemos la moneda dólares. Acá, vean que aquí también está el nombre, aquí diferente, pero aquí está, año. Entonces sabemos que estos valores del eje X es el año. En este caso, la variable independiente. Casi siempre se va a poner la variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Cuerpo del gráfico, de igual forma, simbología, importantísimo. Si estamos trabajando con varios datos, igual poner una buena simbología con diferentes colores para que el lector le quede claro. Y la fuente, si estamos sacando estos datos de alguna otra literatura, poner de dónde lo estamos sacando. O igual, si son propios, poner fuente propia. Eso es importante. Los tipos de gráficos, hay varios tipos de gráficos. Mañana igual en la práctica se les va a explicar cuándo se utiliza un gráfico, cuándo se utiliza otro. Pero aquí, en modo teórico, les voy a explicar algunos. Los gráficos de barras simples dicen que se usa cuando la variable independiente corresponde a un atributo y se invierte el uso de los ejes. Entonces, vea cómo se puede utilizar un gráfico de barra simple en este caso. Exportaciones por sector en el 2009. Entonces, aquí se ponen en millones de dólares el valor de las exportaciones y aquí las zonas. Acá, en este caso, como la variable independiente corresponde a un atributo, en este caso las zonas, entonces se pone de esta forma, horizontal. Esto se utiliza mucho cuando estamos hablando justamente de datos numéricos de este tipo y tenemos diferentes zonas, que si yo pueden ser donde se varias fincas o pueden ser diferentes zonas del país. Aquí se utiliza un gráfico de barra simple. Un gráfico de barra comparativa para una misma categoría presenta varias respuestas. Entonces aquí tenemos igual varias fincas, tenemos cantidad de visitantes, pero tenemos esos datos en 2 años distintos. Entonces queremos realizar, comparar entre años. Entonces en este caso utilizamos un gráfico de barras comparativas en donde ponemos 2013, 2014 en una misma, juntos, para una misma finca para poder compararlos. Esto sería muy difícil si utilizamos un gráfico diferente para cada uno. Tendríamos que irnos, ver el valor acá, luego irnos al otro gráfico, ver el valor acá. En cambio acá se simplifica debido a que es muy notable que un año es menor que otro, es mayor que otro. Entonces se utiliza para este tipo de datos. Acá, el gráfico de barras acumuladas se acumula en una misma barra para cada categoría de los valores observados, iniciando por la que tiene los datos mayores. Es una forma de presentarlo. Por lo general, para hacer más resumido el gráfico, aquí podría incluso ver más años. Entonces queremos ver la cantidad de visitantes total en ambos años. No queremos verlas por aparte. Entonces sabemos que en 2 años en la finca 5 llegó casi a 900 visitantes. Entonces en esos 2 años también podemos ver cuál año tuvo mayor visitación, si el 2013 o el 2014. Entonces es una forma también de presentarlos para mostrar otro tipo de información.
Los gráficos circulares más bien se utilizan cuando tenemos una variable independiente cualitativa y los de la dependiente dicen que son positivos. Acá, más que la explicación, quisiera como que lo entiendan de la siguiente forma. Si tenemos un porcentaje, muchas veces es más sencillo ponerlo en un gráfico circular, porque el porcentaje va a abarcar un 100%. Entonces ese 100% se va a dividir muy bien en un círculo y vamos a poder mostrarle a la gente, al lector, a quien estemos interesados en mostrar los gráficos de una manera más sencilla y que lo entienda mejor con un gráfico así tipo pastel o circular. Entonces se utiliza mucho para porcentajes cuando estamos trabajando con este tipo de cifras. Luego hay otro. Profesor, Sí. entiendo perfectamente lo que acaba de decir del gráfico circular, pero siempre se utilizan números positivos o hay excepciones. Para este tipo de gráfico siempre tiene que ser positivo. Sí, es muy complicado que sea negativo. Para negativo, más bien podríamos utilizar un gráfico como el siguiente. Entonces vamos a explicar este. Leo textualmente lo que dice. Cuando la variable independiente es el tiempo y se expresa una variable dependiente que no sea descrita mediante una función logarítmica, se suele usar gráficos ya sea de líneas o de columnas según la X sea continua, semanas, días, horas o menos, o discretas, meses, años, lustros, décadas o más. Si yo leo eso, yo no entiendo nada que dice ahí. Pero bueno, ¿cómo podríamos explicarlo? Tenemos un gráfico de este tipo, tenemos valores que podrían variar a veces en números negativos o en números positivos. Y como la compañera preguntó, no es viable ponerlo como en un gráfico de este tipo, ¿no? Entonces, cuando tenemos valores que a veces pasan a lo negativo y otros pasan a lo positivo, lo ideal es este tipo de gráfico que nos muestre de una manera cronológica los valores y a la vez podemos mostrar cuando hay cifras negativas dentro del gráfico. Entonces es una forma como de explicarlo más sencillamente. Cuando tenemos ya datos cuantitativos, pueden variar el tipo de gráfico. Los más comunes son gráfico de columnas, que igual podemos graficar una variable independiente con una dependiente para que se distribuyan para una distribución de frecuencias más clara. Entonces aquí, en este caso, mujeres que reciben pago por servicios ambientales. Tenemos cantidad de mujeres acá, el año y un gráfico de barra de columnas simples. Esto no tiene ninguna complicación. Acá, esto sí es bueno que lo entiendan. Profe, pero la diapositiva no pasó. No pasó. Al menos para mí. Pero se pegó. Ahora sí. Ya. Fue que se pegó. Sí. Entonces, el gráfico lineal se utiliza cuando se cuenta con cuando hay una variable independiente y se debe correlacionar con una dependiente. Ambas son continuas. Entonces, acá es muy importante trabajar con un gráfico lineal, ya que si son ambas continuas, se puede hacer una medición a través de una línea. Esto es bastante utilizado y les va a ser muy útil a la hora de que ustedes decidan qué gráfico realizar. Si aquí ustedes realizaran un gráfico de barras o de columnas, no podrían apreciar de la mejor forma cómo es el comportamiento de estas variables a través de una de otra. Porque bueno, si ponemos una barra aquí podría haber una barra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Pero la línea al ser continuo, nos muestra mejor los resultados y nos deja más claro cómo se está comportando la absorbancia con respecto a la concentración en partes por millón. Entonces, cuando tenemos dos variables y ambas son continuas, lo ideal, un gráfico lineal. Y está el gráfico de dispersión, que se utiliza cuando la relación entre las variables dependiente e independiente no es lineal, puede ser exponencial o simplemente no existe una dependencia. Entonces el gráfico de dispersión simplemente es que ponga unos puntos. Estas líneas a veces no están
en un gráfico de dispersión puede ser nada más que nosotros veamos unos puntos. Entonces a veces los puntos están agrupados por aquí y otros por aquí, y esto nos da una idea más clara de cómo se está comportando una variable respecto a otra. Las líneas pues pueden dejar a veces más claridad, pero a veces no es necesario unirlas. Entonces en este caso se utiliza un gráfico de dispersión. Y los gráficos logarítmicos se realizan cuando se dispone de funciones. Entonces aquí ya utilizamos una fórmula, en este caso un logaritmo, y se podría hacer un gráfico, pues valga la redundancia, logarítmico, para poder ver un resultado de una manera más clara. Aquí lo importante es entender que si podemos realizar una función, una ecuación y tener un resultado, en este caso dice que población microbiana durante la fermentación de yogur. Y se me olvidó qué significa RTA en este momento. Pero no sé qué significa RTA, pero UFC son unidades formadoras de colonia. Entonces lo que quiere indicar acá es la población de la bacteria durante la fermentación del yogur. Entonces aquí por una forma logarítmica podemos ver el aumento de la población conforme pasan las horas de esta bacteria que fermenta el yogur. Entonces es una manera de expresar un valor mediante una fórmula logarítmica. Si me recuerdo qué significa RTA, les digo. Hola César, perdón que te interrumpa, yo estoy por aquí. Ah, ok. Entonces puedo hacer el aporte. RTA es recuento total aerobio. Son las siglas que se usan para el recuento de bacterias. Ah, claro, sí. Muchas gracias. Bueno, ya vamos finalizando con la clase. Hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones para elegir un gráfico y poder utilizarlo de una manera correcta. Para variables cualitativas, lo ideal siempre es trabajar con gráficos de barras o circulares, como lo mencioné anteriormente. Esto es más un resumen de lo que vimos. Cuando trabajamos con variables discretas, lo ideal es utilizar columnas o dispersión. En este caso, no se puede usar algunas veces líneas para unir los puntos cuando se trabaja con ciertos tipos de variables, pero aquí lo importante es reconocer que si estamos trabajando con una variable discreta, podríamos trabajar con un gráfico de dispersión según el valor, según los datos que tenemos, o si estamos trabajando con una variable continua, se podría trabajar con un gráfico de líneas para expresar el resultado de una manera más clara, para que el lector pueda verlo mucho más sencillo, pueda entenderlo, pueda ver esa relación entre las variables. Aquí no es viable usar un gráfico de dispersión. Y para algunos eventos, para algunas variables cualitativas, también se puede usar otro tipo de gráficos como pictogramas o series geográficas o otro tipo de ilustraciones que nos deje más claro las variables que estamos midiendo en este momento. Y eso sería todo por hoy en la parte teórica. No sé si les queda alguna consulta o si Vania tiene algún aviso por ahí. ¿Les quedó todo claro? Me preguntan De por mi el chat. parte, sí, profe. Dice eso. Ya será mañana que salgan más dudas. Sí, en la parte práctica tal vez les surja un poquito más de dudas. Aquí me preguntan que si la tutoría se va a subir. Sí, se va a subir, está grabándose. Entonces se va a subir la teórica y mañana también se va a subir. Consulta, la tutoría, pero sí la tutoría va a ser subida a Teams. Es que normalmente los otros grupos han estado haciendo como de que la suben a Teams y como que no a todos nos aparece y hay que descargarla y todo un conflicto, igual no la podemos visualizar. Sí, vamos a ver si se puede subir a Teams o también hay un canal de YouTube. Entonces vamos a ver cómo se sube, porque a veces es muy pesada y no se logra
subir a la plataforma. Entonces ahí les aviso de qué forma se les vamos a hacer llegar. Profesor, Está bien, muchas esto de gracias.